Yacén, bienvenido a este programa que se llama Más allá del velo. Y hoy tenemos a este gran ser, el doctor Harun Kacen, internista, medicina holística y un gran ser humano que es lo más importante. Amén. Así que me llena de orgullo desde Buenos Aires, Argentina, esta venezolana que apoya a este gran venezolano que vive en Guanare, en Venezuela, y que está haciendo una labor inmensa. Así que, ¿cuáles son sus redes, doctor? Ok. Bueno, yo tengo TikTok, tengo YouTube. Entonces, de todos modos, al terminar el programa, pues te las hago llegar con la dirección adecuada. Perfecto, doctor. Okay. Hoy vamos a comenzar a tener un encuentro, una hora vamos a tener este conversatorio, este encuentro del alma. Y la primera pregunta sería, ¿la fe sana, doctor? Sí. Realmente en la medicina, mi experiencia me indicó que la medicina, la farmacia, la farmacopea, todos los productos que preparan la ciencia farmacológica no eran suficientes para ayudar a sanar y resolver muchas enfermedades. Por esa razón, incursioné en la medicina holística, en la medicina alternativa, en otras búsquedas. Y dentro de ella, la espiritualidad y la fe, y la conexión con el Creador, la conexión con Jesús como intermediario. Yo le digo a mis pacientes que Jesús es un medicamento más. Y se lo indico como un medicamento, que lo va a tomar como una cápsula a una hora determinada. Por lo tanto, sí, la fe es parte esencial de esos cuerpos que nos integran y que al deteriorarse aparece la enfermedad. Cuando una persona no tiene fe, ¿qué sucede entonces? A nivel físico, a nivel emocional, a nivel celular. Bueno, yo he desarrollado una experiencia, yo la atribuyo que es autóctona o autónoma o innata en mí. Probablemente no sea verdad, probablemente otro lo ha desarrollado en otras partes y yo no lo sé. Pero yo he logrado establecer un vínculo entre Dios, la mente, el espíritu y las emociones y el cuerpo. Al romperse esos cuatro vínculos, yo lo llamo cuatro cuerpos que están integrados. Aparece la enfermedad. La enfermedad puede ser pequeña o puede ser grande. Puede ser fatal o puede ser simplemente una perturbación en nuestras vidas. Si esos cuerpos no se abordan de manera integral, armónicamente, la cura no aparece. Por eso que la ciencia médica se ha detenido en puro investigar el músculo, la enzima, la hormona, el neurotransmisor, las bacterias, los hongos, las células, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas, los factores de coagulación. Pura ciencia, pura bioquímica, pura histología. Pero estamos descalzos en la conexión de esa célula con Dios, con lo que piensa y con las emociones. Entonces, no hay la curación mientras los médicos pretendan, o nosotros pretendamos, solamente mandar un medicamento para la tensión, mandar un medicamento para bajar el azúcar, o para subir el sodio, o subir el magnesio, o subir el calcio. Entonces,
yo he logrado, Cristina, en mi experiencia, conjugar esos 4 cuerpos. Y quizás con ayuda de personas también muy evolucionadas, y tú eres un caso de ellas. Y tengo amistades aquí parecidas a los valores que tú nutres, y eso me ha ayudado con casos que incluso yo no puedo resolver. Y consigo ese otro medicamento que no viene en gotas, que no viene en suspensión, que no viene en cápsula, que no viene en tableta, lo he conseguido y he resuelto muchos casos. He visto sanar a muchos pacientes que han tenido fe, que han creído en esta propuesta, y por eso puedo hablar con la autoridad. Quizás haya que darle más tiempo, dedicarle más tiempo, recoger información más minuciosa, transcribirla, para que esto trascienda en la humanidad. Así es. La mayoría de los médicos están tratando de colocar ahora hasta las meditaciones como parte de un área de equilibrio para el cuerpo humano, porque al final la mente también perturba exageradamente. Ese cúmulo de pensamientos, muchas veces negativos, hace que la persona, en vez de levantarse de su propio proceso, se hunda. Y ya están utilizando la meditación hasta en el área profesional, en las oficinas. Están tratando cada vez más de colocar la meditación también en las áreas como las cárceles, en las áreas como los niños que están comenzando a aprender en primaria. O sea, ya vemos que hay un cambio dentro del planeta, ¿sí? Tratando de no concentrarlo en una religión, sino en la manera de cómo ayudar a los seres humanos a hacer esa conexión divina. Y dentro de toda esa área, que yo sé que son, ¿cuántos años, doctor, trabajando en la área de medicina? Bueno, yo me hice médico en el año 81. Me gradué de médico en la Universidad Central de Venezuela e incursioné en la medicina tradicional china en el año 91. O sea, 10 años después de haberme hecho médico y de ya ser internista, yo empecé a indagar en la medicina china, y encontré en la medicina china una medicina que ni es china, ni es tradicional, ni es medicina. Y encontré que había una conexión muy, muy intensa con Dios. Al punto tal que yo no hago acupuntura sin invocar a Dios. O sea, yo no toco un paciente que voy a hacer acupuntura sin pedir permiso y sin pedir asistencia. Hoy vi una paciente con artrosis en los hombros, en las rodillas. Ella fue a un reumatólogo, le trató, le mandó medicamentos clásicos para la artrosis, le mandó antiinflamatorio y le mandó 5 medicamentos. Ella me llega aquí que no ha mejorado. Yo le digo, yo no voy a insistir con fármacos. Claro. Voy a empezar con la acupuntura, y luego puedo usar una práctica que yo he desarrollado de aplicar en el sitio del dolor un poderoso antiinflamatorio con un analgésico en el lugar que se llama punto gatillo. Es cuando un área duele y yo la toco y la toco y la toco y le voy preguntando al paciente a dónde él siente más dolor de esa área que duele. Te duele toda la rodilla, pero yo empiezo a tocar, hasta que encuentro un punto donde el paciente te dice, ahí me duele muchísimo. Ahí coloco el medicamento con el antiinflamatorio y da unos resultados mágicos, maravillosos. Entonces, yo le dije a la señora, hoy te voy a hacer acupuntura por primera vez. Después te voy a infiltrar el lugar más doloroso. Bueno, terminó la terapia. Yo no le debo preguntar al paciente cómo se sintió, qué experimentaste. No lo puedo hacer. Está prohibido dentro de la medicina preguntarle al paciente. O sea, como que uno tuviera una curiosidad o una duda de que va a estar mejor. Ok.
Entonces la paciente estando allí con la hija me dice, doctor, pero yo no podía levantar este brazo así. Levanta la mano derecha, el brazo hacia arriba y me muestra y me comenta. Y yo le respondo, bueno, Dios empezó a actuar. Eso pasó hoy, aquí en este lugar donde estoy ahorita, que es mi consultorio. Bueno, Cristina, entonces en el año 91 yo incursiono en la medicina tradicional y he conocido mucho de plantas, uso muchas plantas que de manera no muy científica, no es que las he estudiado, sino que he oído a la gente decir, mire, que 4 hojitas de guayaba uno duerme. Y yo empecé a mandar hojas de guayaba y la gente empezó a dormir. Y otros me dicen que un poquito de ajo triturado, que es bueno para la tensión, y me lo tomo así. Yo copié esa fórmula, oyendo a la gente, y me ha funcionado. Claro, otro me lo he leído, pero no es que he hecho un estudio minucioso de las plantas, sino que de oír a las personas he aplicado esa sabiduría quizás ancestral de esas personas y me ha funcionado. Bueno, así que desde el año 91 pudiera decir a la fecha, son 30 y tantos años haciendo medicina con un enfoque, llamémoslo holístico, o sea, el paciente, su mente, su pensamiento, sus emociones, Dios y el cuerpo como lo tratas. Lo haces dormir, lo expones al sol, le das suficiente agua, le das minerales, lo alimentas bien. Ese es el cuerpo. Ok, muy bien. Me alimento muy bien, tomo agua adecuada, como muchos vegetales, como fruta, como semillas, tengo una alimentación magnífica, pero mi mente es un desastre. Alimento cuanta cosa pienso, cuanta cosa me dicen, me alimento de toda esa basura que nos bombardean a diario por tantas vías y estamos pensando y preocupados. Luego vienen las emociones. Tengo rabia, me altero por nada, me alegro, tengo tristeza, tengo miedo, me angustio, tengo estrés, no organizo el tiempo para mi vida diaria. Ahí aparecen otra serie de enfermedades. Y luego, ¿cómo me acerco a Dios? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la receta que yo le doy a mis pacientes? Yo te voy a mostrar en el curso de esta charla o este encuentro, que te agradezco, Cristina, me deje este lugar. Y serán muchos, serán muchos. Amén, amén. Bueno, y entonces yo le pregunto a los pacientes, hoy esta señora me dijo, usted es católica, ¿de qué religión es usted? Yo le pregunto a los pacientes. Voy a sacar de acá mi historia. En esa historia, en la parte de la historia, esta historia no me la enseñaron a mí en la Universidad Central de Venezuela. No me la enseñaron haciendo posgrado. Esta historia es creada mía. Claro, tiene los instrumentos básicos de la historia clínica que nos enseñan. Pero yo le agregué, por ejemplo, las emociones. Y yo evalúo todas las emociones. Le pregunto al paciente, ¿usted le da rabia? ¿En qué momento le da rabia? ¿Quién lo altera más a usted en su vida? ¿Su hija, su yerno, el jefe en el trabajo? ¿Quién? Y me enfoco a esa rabia, a la que más te da. Es tu jefe. Vamos a tratar ese punto. Y si toca dejar un trabajo, con tal de que tú te alejes de esa fuente de rabia y busques un cambio en tu vida, convenzo al paciente que vale más que se vaya de ese trabajo y no permita que alguien lo conduzca a la rabia, porque la rabia te daña el hígado, te daña el páncreas, te daña la vía biliar, te genera diabetes. Entonces, eso lo aprendí yo de la medicina tradicional china. La medicina china conecta la emoción con el órgano. Exacto.
Bueno, y acá en la historia tengo cuál ha sido tu vivencia más dura. La vivencia más dura de tu vida: me violaron cuando tenía 5 años. Conecta con la enfermedad más grave que vas a desarrollar en tu vida. Y sano esa enfermedad tratando esa violación. Eso lo he vivido yo en mi vida, claro. En medicina, lo que tú vivas, yo soy una persona. Yo soy un grano de arena a la orilla del mar. Yo no puedo decir que lo que yo he vivido es la verdad absoluta. Pero lo he vivido. Y debo tener la autoridad moral ante el mundo de decirlo. Claro. Y que alguien lo copie, y que alguien lo aplique, o que alguien lo crea. Pero eso lo he desarrollado. El problema más grave de tu vida con tu problema más grave de salud. Y si quieres sanar, debes ir a esa raíz, a ese golpe que te llevaste de 3, de 4, de 5, o en el vientre de tu madre. Presentárselo a Jesús en un encuentro, como presentar un caso médico en una junta médica. Yo le hablo a Jesús de Nazaret, lo invito a una junta médica para presentárselo a ustedes de una manera didáctica. Le cuento, le presento la historia y le digo: Jesús, dame tú la medicina, yo no la tengo. ¿Y cómo lo percibe? Bueno, tremendo, porque yo he visto pacientes que en medio de la terapia empiezan a experimentar temblores, crisis, o sea, o entran en un sueño profundo y luego me dicen: doctor, qué bien me siento, qué aliviado me siento. Un paciente, por ejemplo, te cuento, un joven de aquí de Guanare, que no pudo conocer a su padre porque la madre se lo negó toda la vida, no le daba el nombre, él no lo conoció de niño. Y él me consultó enfermo por eso. Y yo le dije: vamos a hacer un encuentro con Jesús para que conozcas a tu padre. Y lo hicimos. Terminado la terapia, el muchacho se me acerca y me abraza. Y me dice: doctor, qué hermoso, conocí a mi padre. Y me abrazó. Y siento un alivio tremendo, un peso muy grande se ha quitado de mi espalda. Y ese muchacho que se la pasaba triste, después yo me lo encontraba en todos lados, alegre. Trabajó aquí en un hotel que había aquí como la parte de la cafetería, haciendo café. Bueno, después me lo conseguí en un supermercado, me lo conseguí en la calle, siempre estaba alegre, me saludaba con efusión, mas nunca lo vi triste. Entonces, son muchos casos, Cristina, que he vivido de esta manera. Yo no los he trasladado a un libro o en notas, pero muchos los tengo en mi mente. Pero es bueno que se sepa, doctor, ya en estos tiempos, estos testimonios que usted está dando, es el tiempo ya de que a la luz salga la importancia de la conexión divina. Y eso es en el caso de los pacientes, pero en su caso personal, esa conexión con el Maestro, con nuestro amado Maestro Joshua, o Jesús el Cristo, o los ángeles, o la divinidad, ¿cómo ha sido usted desde el principio, desde su juventud, o ahora en su adultez? Bueno, yo algo recibí desde mi niñez, porque siempre quise ser médico. O sea, a mí, yo no tuve un ejemplo de un familiar médico, que en muchas familias hay familias de médicos, oftalmólogos, odontólogos, y son toda una serie de generaciones de médicos, padres que tienen 2 hijos, 3 hijos médicos. Yo no, en mi familia no hay ningún médico. Y mi propia hija nunca ha querido estudiar medicina, nunca quiso estudiar medicina. Yo tampoco la induje a estudiar medicina. Pinta muy bien,
canta, toca muy bien instrumentos musicales, tiene mucho dominio del arte. Y es eso lo que ella ha desarrollado, pinta de una manera fabulosa. Bueno, entonces, desde niño yo quise ser médico. Y estando en mi pueblo natal, no se estudiaba ciencia. Y yo me fui del pueblo donde yo nací, obligando a mis padres a que me permitieran estudiar ciencia. Y fue el primero que salió del pueblito, de un pueblo pequeño llamado Vicucuy, donde yo nací, aquí en el sur de Portugués. Bueno, resulta que cuando yo estoy que me gradúo de bachiller, se presentaron por primera vez en Venezuela las pruebas de actitud académica, que era un test que uno presentaba donde tenía que anotar unos cinco carreras en 5 universidades distintas. Yo lleno el formulario y pongo una sola carrera, Medicina, Universidad Central de Venezuela. Cuando entrego el formulario, el profesor que está haciéndonos la prueba me dice, bachiller, pero son 5 opciones que usted tiene que poner, para 5 distintas y 5 universidades distintas. Y me devuelve la hoja. Yo me regreso y no cambio nada, no escribo nada. Y le vuelvo a entregar al profesor. Él no me corrigió nada, no revisó nada. Fui el único de mi promoción de bachilleres de Guanare, del Liceo Monseñor Hunda, donde nos graduamos como 80 bachilleres. El único que quedó en medicina en la Universidad Central de Venezuela fui yo. Todos los demás lo mandaron o para otras ciudades o para otras carreras. Imagínese. O sea, yo quise estudiar en la que a mi juicio era la mejor universidad de Venezuela, no quería otra y solo quería que fuera medicina. Algunos lo mandaban a estudiar una carrera, por ejemplo, farmacología, o ponían ingeniería o metalurgia, y querían ser médico y lo mandaron a estudiar ingeniería metalúrgica, porque pusieron como cuarta opción metalurgia. Por lo tanto, algo venía en mi genes, o en mi espiritualidad, o en mi conexión con el Supremo, de ser médico. Me acuerdo en un encuentro que tuve contigo, precisamente hace muchos años en Caracas. Tú me dijiste, el maestro indica que tú viniste a la tierra a sanar a seres humanos. Siempre lo he tenido en mis entrañas. Y yo me doy por todo, por los pacientes lo doy todo. Eso es cierto. Nunca he tenido un interés por lo material, o sea, tengo un absoluto, siempre he fallado a la hora de lo material. Eso es muy cierto y lo corroboro. Lo corroboro porque usted es una persona de esos pocos médicos que están abocados realmente al servicio y a tocar los corazones de la gente, porque es esos médicos que van hasta la casa, que eso ya no existe, de llegar al hogar y ver qué es lo que pasa en ese grupo familiar. Y por eso que hoy yo me siento muy complacida, de verdad, doctor Catrén, y le agradezco públicamente todo el amor y el esfuerzo que ha entregado durante todos estos años al servicio de sanar, al servicio de conectar a las personas con eso, con su verdadera esencia, con su verdadera luz. Pero dentro de esos encuentros que fue usted preparándose a nivel de la universidad y luego comenzando con sus pacientes, ¿no tuvo la presencia en algún momento de estos hombres sabios que se fueron, como el doctor José Gregorio Hernández, Rafetti, o toda esta corte de médicos que le llaman la corte médica celestial? Bueno, yo en lo físico me daba un parecido por el tipo de bigote que yo tenía, un poco de mejor color que el que tengo ahorita. Es verdad. Mi propio pelo. Y mucha gente me decía, muchos pacientes en el hospital, me decían que tenía una cierta parecido físico con José Gregorio. Y bueno, yo
yo le hacía algún comentario jocoso al respecto. Yo le decía que era mejor que José Gregorio, porque yo le decía, José Gregorio le compraba los medicamentos a los pacientes Wow. y se los llevaba. Entonces yo le decía que yo iba a la casa de los pacientes, me trasladaba a distancia y también le regalaba los medicamentos a los pacientes. No, pero José Gregorio lo hacía casi que con la mayoría de los casos, yo no. Bueno, y hay una distancia grande. Pero sí he tenido sueños, tuve muchos sueños o momentos en donde yo tenía algún tipo de conexión con José Gregorio, o con médicos, algunos que yo no conocí, o algunos que no fueron mis maestros, porque también le doy gracias al Creador que tuve muy buenos maestros. Yo en Caracas había un médico con mucha fama, pero con un genio muy duro, que se llamaba Israel, o se llama, no sé si vive todavía. Yo una vez fui a Caracas y me lo encontré, fui a comprar en un supermercado en Caracas y estaba él. Y lo saludé, no hace como 3, 4 años, pero quería estar bastante mayor. Israel Montes de Oca. Era un hombre que te corregía cada palabra que decía. No aceptaba una palabra mal pronunciada. No aceptaba que tú le dijeras. Por ejemplo, en medicina se dice mucho cuadro clínico. Él no aceptaba esa palabra. Él le decía, el cuadro clínico, ¿cuadro de quién? ¿De Picasso? ¿De quién es el cuadro, bachiller? Entonces, él corregía todo. Por ejemplo, usted va a examinar el corazón de un paciente, le dice, doctor, bachiller, ¿cómo usted examina el corazón? Entonces uno decía, bueno, uno examina el foco aórtico, porque se le llama también foco aórtico. No, foco, será algún carro, bachiller. O sea, él la palabra tenía que ser, no se dice foco, bachiller, se dice área cardíaca de auscultación. Todo te lo corregían. Bueno, imagínate que a mí me llegaron a decir allá en el hospital universitario, Montes de Oca Junior, me decían a mí, porque yo todo lo que él hacía lo aplaudía, todo se lo elogiaba y yo corregía a los demás también. O sea, lo que él me corregía a mí, yo corregía a los demás. Bueno, y en el hospital militar donde hice el posgrado, el doctor Martínez Iturriza, de una familia bellísima. El doctor Iturriza era hermano de un hermano de él, era obispo de la diócesis de Coro, un señor Iturriza de Coro. Y el doctor Martínez Iturriza, él llegaba a las salas a reunir, y cada vez que nos íbamos a reunir a una junta médica, él empezaba a preguntar, ¿ustedes vieron el cielo anoche? ¿Se fijaron? ¿Vieron esas estrellas tan bellas? Ustedes cuando venían hoy en trayecto hacia el hospital, ¿se fijaron en los árboles y en el color de las hojas que tenían los árboles del paseo Los Caobos? O sea, él salía con unas cosas, siempre estaba pendiente de la naturaleza. Una vez yo era demasiado crítico, demasiado conflictivo, no me gustaba nada mal hecho. Toda mi vida he sido, o sea, demasiado exigente con el comportamiento de una enfermera, de un médico, con un paciente, del trato en la relación médico-médico, médico-paciente. Y una vez yo tuve un problema muy serio con una enfermera y yo le digo al doctor Iturriza, doctor, esta enfermera, aquí está el informe de lo que hizo, usted la tiene que despedir. Le digo yo. Y él me pasa el brazo por el hombro y me dice, Harún, ven para que te tomes un café. Había una salita donde tomábamos café, donde se preparaba café. Él va y me prepara café, te lo voy a servir, me dice. Imagínate, él era el jefe posgrado. Ajá. Y me da el café. Y me dice, Casén, tú sabes dónde vive esa enfermera. Tú sabes cuántos hijos tiene. ¿Por qué no buscamos ayudarla?
¿Por qué por qué pides que la despidan? Y me convenció. Cada vez que yo llegaba con una situación conflictiva, él me hacía cambiar. Bueno, te puedo citar esto, Cristina. Esas son mis vivencias, ¿no? Con respecto a maestros que tuve excelentes maestros, y yo a los mejores maestros no me les apartaba. Cuando yo veía un médico con dones, o sea, me le ponía a la total disposición. Y si me dejaban un paciente a cargo, yo hacía lo imposible por no quedarle mal, por darle información. Lo llamaba a la casa de noche: mira, empezó esto, doctor, ¿qué me indica? ¿Qué me dice? No esperaba que me preguntaran por el paciente. Yo le llevaba información. Yo andaba por los pasillos del hospital militar y me conseguían una camilla, un paciente, y yo me hacía dueño de él. Porque uno en el hospital militar, cada quien entraba con una ficha, sellada con una hora, y anotaba en el nombre del médico que le correspondía atenderlo. Si usted conseguía un paciente abandonado y la ficha no indicaba que lo habían atendido, usted podía buscar el médico que le correspondía y responsabilizarlo. Eran Entonces yo eso lo hacía. Muy estrictos. Muy estricto, y yo hacía eso sin que nadie me lo mandara. De hecho, no le caía bien a muchos médicos. Claro. Y estando en mi primer año de posgrado, me dan la sorpresa de nombrarme jefe de equipo médico del hospital militar, del equipo mío, que era el número 6. Me nombraron jefe. No tenía los credenciales porque tenía que ser de tercero, cuarto o quinto año de posgrado. Porque había posgrado como neurocirugía que eran de 5 años. Si había un R5, ese era jefe. Si había un R4, ese era jefe. Yo era R1. Wow. Si ese médico estaba asimilado, era jefe. Yo no estaba asimilado. O sea que ni era asimilado, ni era R2, R3, R4, ni R5. Era R1. Me nombraron jefe. Y yo no acepté. Yo le dije al jefe había un jefe de residente. Y me pregunta que si puedo ser jefe de equipo. Yo le digo: no, yo no tengo los credenciales. Yo: usted es jefe. ¿Usted va a ser jefe? No, yo no voy a ser jefe. Pues ahí se irá del hospital, porque usted lo nombraron jefe de equipo. Y tuve que aceptar. Bueno, Cristina, realmente yo he tenido muchas oportunidades en mi vida. En una oportunidad me llaman de Dolores, donde está presentándose en Venezuela, de Santa Rosa más específicamente, la fiebre hemorrágica venezolana. Enfermedad que Dios puso en mis manos, porque esa enfermedad aparece en el mundo cuando yo llego de internista a Guanare. Los 3 primeros pacientes de esa enfermedad mueren en mis manos. Wow. Proveniendo del mismo sitio selvático, de un campo, con unas características agresivas, infecciosas, hemorrágicas, pero nunca visto en mi vida. Y yo dije: esto es una cosa distinta. Esto no es dengue. Esto no es fiebre amarilla, esto es una cosa distinta. Y una vez me alarmé, me dirigí a las autoridades en Guanare, no me hicieron caso. El 4º paciente me lo llevé en Caracas en mi propio carro. Bueno, esa es otra historia que algún día te la contaré en detalle. Me llaman de Santa Rosa una enfermera. Me dice: doctor, mire, me han hablado que usted es un experto en fiebre hemorrágica. Tengo un hombre con mucha experiencia. Tengo mi hermano grave en Barinas, en la UCI. Quiero que usted me lo venga a ver. Y yo le digo: ¿pero qué voy a hacer yo a la UCI de Barinas? No me conocen. Yo no soy intensivista. Yo no puedo llegar a una unidad de terapia intensiva a decirle a un intensivista: haga esto o haga aquello, porque no me lo va a aceptar. Aparte de que probablemente, si está en terapia intensiva, los médicos de Barinas están haciendo todo lo que deben hacer. Poca cosa pudiera yo indicarle. Pero doctor, él está muy grave y me han hablado suyo. Yo le dije: espera a ver qué hago. Y yo me vine a mi cuarto, me arrodillé y yo le presento el caso a Jesús, al
le hago un arrodillado, yo le hablo. Te cuento el caso, me están presentando este caso, padre. Este es un joven que yo no conozco. Está en Barinas, en la unidad de terapia intensiva. Todos los que han entrado en terapia intensiva, todos fallecen, Jesús. Todos mueren. Todos los que yo vi llegar a UCI murieron. Mira, tú puedes detener esto. Modifica los tiempos de coagulación. Le empecé a explicar todo lo que Jesús iba a hacer. Jesús sabe todo eso, Cristina. Él sabe todo lo que está pasando. Pero le encanta que un médico le diga y le demuestre que también sabe. Claro. Eso le encanta. Es que tú sepas. Le dije, mira, este virus está modificando la permeabilidad capilar y por ahí está saliendo la sangre. Mueve los tiempos de coagulación y los prolonga y no permite que la sangre se coagule. Eso hace que el paciente sangre más y las plaquetas que van a taponar esos vasos desaparecen todas. Aumenta esas plaquetas, Jesús. Aumenta los tiempos de coagulación y permite que la sangre no filtre por las paredes de las arterias. Y este muchacho empezará a sanar. Eso fue un martes. Yo me comunico con la familia el miércoles, le digo, quiero los exámenes del paciente. Al otro día, Cristina, todos los factores, las plaquetas se normalizaron, los tiempos de coagulación se normalizaron. Alabado sea Dios. Eso no me sucedió a mí en ningún caso durante toda mi experiencia aquí en Guanare. Los tiempos se mantenían prolongados e iban aumentando, día a día se iban prolongando. Y cuando empezaban a mejorar lo hacían de manera muy lenta. Igual las plaquetas iban disminuyendo día tras día, cada día más bajo. Igual los glóbulos blancos. Este muchacho me reportan plaquetas normales, tiempo de coagulación normal. Eso fue el miércoles. Los pacientes que estaban en UCI, un paciente en UCI tú no lo sacas de UCI de un día para otro. Tú tienes que destetarlo de los tubos, si lo tienes con tu respiración artificial. Claro. Este muchacho, el jueves, lo destetan de todos los tubos, me dice la familia, y el viernes lo dan de alta. Y la familia me llama, asustada, doctor, lo están dando de alta, ¿cómo es posible? Digo yo. No pueden darlo de alta, tienen que bajarlo a cuidados intermedios o a una sala, pero no pueden salir de UCI para su casa. Lo mandaron para casa. Y yo el sábado visitaba un pueblo que se llama Ciudad de Nutria. Ellos vivían, era cerca, era del estado Barinas. Yo iba cada 15 días a hacer una consulta allá. Yo le digo, yo tengo este sábado consulta, me lo llevan, no hay problema, llévenselo para su casa. El sábado, Cristina, veo yo al muchacho, lleno de morados, todo el cuerpo, como que lo hubiesen golpeado, los ojos hinchados, todos los parámetros biológicos normales, la tensión normal, el pulso normal, todo normal, Cristina. Eso lo viví yo con Jesús de Nazaret. Y así, en una oportunidad, un amigo me llama de Estados Unidos. Tiene a su mamá en Argentina. Creo que en Junín, en un pueblo, no en Buenos Aires. Sí. Y la señora tenía 95 años. Subiendo las escaleras de su casa, se fracturó. Ella hace un dolor subiendo y le hacen radiografía y no le ven fractura. La tratan y 15 días el dolor no desaparece. El amigo me llama de Estados Unidos, yo estoy aquí en Guanare, y me dice, Casen, no desaparece el dolor. Está fracturada, le digo yo. Hazle una tomografía. Le hace la tomografía y aparece la fractura. No se veía en una rayos X. Y le dicen los médicos, hay que operarla. Y yo le dije, no lo opere. Es una fisura, eso sana. Vamos a orar por ella.
y oramos, yo desde aquí y él desde Estados Unidos. Y a la vuelta de la semana ya no había dolor. Después repitió la tomografía, ya no había fractura. Desde hace ya 95 años. Esas pudieran ser algunas de los momentos, Cristina, que me he sentido asistido. Es posible que hayan pasado otras situaciones, yo creo que sí, pero quizás no las tengo ahorita en la claridad de mi mente como para relatártela. Y cuando oras, Casén, ¿qué sientes en ese momento? ¿Lo visualizas? ¿Lo ves? ¿Lo percibes? Sí, yo lo visualizo y yo, por ejemplo, cada vez que voy a dormir, hago una larga conexión con eso. Y todas las mañanas leo la Biblia, tanto en la noche como en la mañana. Una vez un maestro me dijo, si tú quieres estar más cerca de Jesús cada día, lee la Biblia todos los días, ora todos los días y haz el bien. Esas tres cosas. Esas son las tres medicinas para estar cerca de Jesús. Y esas son las que yo le mando a los pacientes. Aquí está en mi historia. El medicamento que te acerca a Jesús para que Él te ayude a sanar es que le hables, lo leas y lo actúes en el accionar diario. Entonces yo oro y yo puedo haber tenido un día muy agitado. Estos días por lo menos han estado un poco agitados para mí. Y incluso mi señora entra al cuarto en algunas oportunidades porque a veces ella se acuesta un poquito más tarde o no está y me observa orando y ella sabe que no me puede interrumpir. O sea, la luz está apagada, no la puede encender. Y si estoy leyendo la Biblia tampoco me puede hablar. Y tampoco puede hacerlo después, porque ya después yo voy a dormir. Y yo siento una paz. O sea, siento que hay algo que conecta conmigo, que me neutraliza todas esos campos electromagnéticos, cuánticos, emocionales, espirituales que están vibrando en uno, porque uno se contamina también con el paciente, con la energía del que trata. O sea, uno tiene que hacer esta conexión con Jesús para poder cada día desprenderse de energías que nos están llegando y que muchas de ellas pudieran no ser favorables a nuestro propio equilibrio. Eso es una realidad. ¿Y cómo sientes la calidad ahora de médicos, y no digo de Venezuela, del mundo? ¿Hay la misma entrega o ya no es así? Bueno, lo que yo observo a través porque ahorita a través de las redes se hace muy fácil conectar con médicos muy preparados, conectar con videos de distintas técnicas, exploraciones, maniobras, tratamiento. Pero esta conexión integral, Cristina, que yo estoy transmitiéndote o que ha sido mi vida, yo creo que está muy lejos de la medicina actual. La medicina sigue siendo mecánica e instrumentos, estudios, laboratorio, química. Hay muchísimos exámenes. Te voy a poner un ejemplo de un estudio que se hizo en Estados Unidos hace más de 15 años. Investigaron a todas las cesáreas hechas en los centros privados de Estados Unidos, con unos criterios muy rígidos, y demostraron que el 75% de las cesáreas realizadas en los Estados Unidos no debían haber sido realizadas. E incluían ahí operaciones de histerectomía también, o sea, extracción de la matriz. Sí. Cuando yo leí ese estudio me dije, si eso está sucediendo en Estados Unidos, donde la medicina es demasiado estricta, donde hay leyes muy rígidas que cualquier paciente te puede demandar y llevar a la cárcel, aquí donde es una jungla,
Nuestra medicina es selvática, es salvaje. Aquí los médicos no piensan, no hay sentimientos, no hay raciocinio, no hay jerarquía, no hay estabilización de qué es primero, qué es segundo, qué es tercero. Tú tienes 5 enfermedades y un médico no sabe decir a cuál voy a abordar primero. A veces comienzan por la última, por la menos trascendente, la que no complica la vida del paciente. Esa es la que abordan. Entonces, yo sí creo que nosotros estamos viviendo una era en el mundo donde la medicina está muy lejos del deber ser, de la búsqueda de la sanación del paciente con la mayor rapidez, en el menor tiempo posible, con el mayor éxito. O sea, no es lo que procura, eso no importa. El médico no tiene la gran satisfacción y alegría de ver al paciente sanar con mayor remuneración. Claro. O sea, a mí me han llamado pacientes dándome las gracias porque probablemente le hice un gesto y luego me dan una gran noticia. Yo le digo, usted no tiene idea de lo que me está pagando con la noticia que usted me está dando. A ver, yo llamo a los pacientes, Cristina, yo lo estoy llamando, yo le hago un seguimiento a todos los pacientes, yo no abandono a un paciente, yo los llamo a todos, el que no me viene, el que no me dice, a mí me tienen que contar qué está pasando. ¿Qué pasó con el medicamento? Ahorita tengo en mente un paciente que vi hace 3 días que le dijo a la doctora que había que amputarle un dedo y yo le estoy rescatando el dedo, diabético. Pero estoy preocupado porque no lo vi ayer y tengo que verlo, pues tengo que ver el dedo. Entonces hoy voy a hablar con el amigo que me lo trajo como una emergencia. Le voy a pedir que me venga a buscar para que me lleve a la casa del Señor. Le voy a llegar de sorpresa porque hoy no se ha comunicado conmigo. Bueno, así será el amor y la entrega que tienes por lo que haces. Y estoy muy segura que en vidas pasadas esto lo ejerciste con mucha fuerza, porque cuando una persona viene con una misión como la tuya, los médicos no saben, muchos creen que solamente es para hacer dinero, pero no. Esto es misión, misioneros de la salud. Y dentro de esta realidad que está avanzando, Kasem, de estos nuevos tiempos, y tú lo sabes muy bien, las manos tienen poder de sanación. ¿Tú lo sientes así? Porque eso me lo dijo el maestro. Él me dijo, cuando ya no haya nada, solo quedarán las manos. ¿Qué dices tú con respecto a esa frase? Sí, también he experimentado el uso de las manos. También he orientado, porque a veces hay personas que están distantes y no tienen acceso a un médico y ya me llaman y tienen un dolor. Y yo les digo, haz esta oración. Conéctate con el Creador, con tus palmas de tus manos hacia arriba. Recibe la energía de Él. Da gracias por ello. Y luego dirige tus 2 manos al lugar donde está el dolor. Ponlos a una distancia no más o menos aproximada de 2 o 3 centímetros sobre el nivel de la piel. Vas a empezar a sentir una energía allí, un calor. Manténlas ahí, 5, 10, 15 minutos. Lo puedes repetir. Yo lo he practicado, lo he vivido, pero la he sustituido por mis manos, por las agujas de la acupuntura, porque ¿qué es la acupuntura? La acupuntura es un entramado de puntos que recorren todo tu cuerpo, que conectan con todo tu cuerpo, con el cerebro, con los ojos, con las neuronas, con el corazón, con las arterias, con todo. Así es. Con el hígado. Entonces, y eso lo diseñó Dios, ese estudio lo diseñó Dios. La ciencia médica en la actualidad no sabe cómo poniendo yo una aguja en IG4, punto 4 de intestino grueso 4, que está aquí entre el dedo pulgar y el dedo índice, en todo el centro, cómo esa aguja quita un dolor en la cabeza. Te diría aquí, ¿verdad, doctor? Aquí. Ajá. Usted tiene un dolor de cabeza y usted se comprime aquí, empieza a comprimirse, puede hacer presión
comprime y descomprime, comprime y descomprime, y el dolor desaparece. Pero también ese punto trabaja el colon, que se inflama el colon. También ese punto, si usted lo comprime y tiene dificultad para evacuar, usted puede empezar a evacuar. En el momento que usted no puede eliminar sus excretas, usted empieza a comprimirse allí y el esfínter se relaja. Todo eso lo diseñó Dios, porque la acupuntura es de Dios. Dios se le manifestó a unos maestros, así como se le manifestó a los apóstoles que escribieron la Biblia y le fue dictando lo que ellos escribían. Claro, y de hecho, doctor, la medicina china es muy ancestral, pero muy ancestral, y ellos creo que es una población muy sana, más allá de la nueva generación, pero son gente longeva. Sí, y entonces yo aplico las agujas, la coloco en un sitio y invoco la energía del creador. El punto lo eligió él, lo enseñó él. ¿Y para qué sirve? Lo enseñó él y la energía es de él. Entonces yo conecto el punto, como médico descubro el daño, el sitio dañado, él me dice dónde tengo que colocar la aguja y yo apelo a la energía de él. Por tanto, no uso las manos con frecuencia por eso, pero comparto contigo es que tú puedes usar tus manos para tratar cualquier dolor, cualquier desequilibrio en tu propio corazón, una arritmia. Tú puedes poner tus manos sobre el corazón y detener una arritmia. Fíjese que las madres, perdón que lo interrumpa, intuitivamente cuando al bebé le duele la pancita, la barriga, sobamos esa área. Y sobamos esa área y estamos utilizando nuestras manos, nuestra energía, para calmar toda esa área abdominal del bebé, ya sea que tenga gases. Yo pienso que el ser humano ha ido perdiendo esos grandes dones que Dios también nos dio. Porque el maestro trabajaba era con sus manos, no trabajaba con ningún instrumento, solo con sus manos. Bueno, acabo de recordar un caso de un sobrino. La esposa de él estaba a término y empieza a sangrar. A término no, tenía 7 meses de embarazo. Él venía viajando de Caracas, que por casualidad, cosa de Dios, hoy está para Caracas haciendo una diligencia relacionada con una situación mía. Está Caracas, justo hoy, con su esposo. Él venía de Caracas y me llama, tío, mi esposa está sangrando. Eran como las 11 de la noche. Cristina, me recorrí todas las clínicas de Guanare, fui al hospital y el doctor no me la quiso dejar hospitalizada porque yo no era especialista en obstetricia y él necesitaba un aval de un obstetra y no había obstetra de Guanare en el hospital. Me fui a las clínicas y en la clínica una u otra historia no me aceptaban que yo manejara el caso. Por lo tanto, decidí llevármelo a la casa de ella. Ajá. Estaba la hija, estaba la hija, una hija de ella, estaba ella, desde luego, y un familiar, otro familiar, no recuerdo quién, y yo. Nos arrodillamos los tres a la orilla de la cama, le oramos a Dios, le pusimos las manos en el vientre. Ella sentía que el niño se movía de una manera, pero tremenda, como que estuviera convulsionando dentro del vientre. Wow. Probablemente el niño iba a morir por hipoxia. Bueno, y yo le había dicho a los médicos en el hospital que me la hospitalizaran, que me le hicieran un hematocrito cada 2 horas y me la dejaran allí mientras amanecía. No. Entonces era para controlar, tú con el hematocrito cada hora o cada 2 horas vas viendo cómo va bajando la hemoglobina.
cuánto está sangrando la persona. Resulta que dióxido de cloro. Salud. Esto es de Dios, esta agüita, milagrosa. Bueno, la mandó Dios en estos tiempos para la tierra. Sí. El dióxido de cloro. Esa agua es milagrosa. Bueno, haremos un programa con dióxido de cloro. Sí. Entonces, resulta que yo le digo a la hija, le vas a colocar una toalla, ya era como la 1 de la mañana, una toalla sanitaria para ver el sangrado, cada hora se la quitas, me le tomas una foto y me pasas la foto. En la medida que yo vaya viendo la expansión de la sangre, y me la pesas, la toalla. Bueno, Cristina, mira, ella me dice que después que nosotros le impusimos las manos. En el vientre. En el vientre, todos los 3. Y ella también puso sus propias manos, todos. Ah, qué belleza. Todas las manos. El niño se tranquilizó, ella me dice, dejó de moverse, el niño se quedó quietecito. Y las toallas, hora tras hora, desde la 1 de la madrugada hasta las 7 de la mañana, tú veías un rojo muy tenso, menos rojo, más pequeña la mancha, más pequeña, hasta una manchita. El sangrado fue deteniéndose de manera paulatina. Le llevaron al médico, a su médico de control. Estaba todo tranquilo, todo bien. Duró un mes más y al mes le hicieron la cesárea y el niño nació bien. Eso pasó con un sobrino y su esposa. Bueno, Cristina, así que sí, las manos tienen ese poder y hay muchos recursos que hay que divulgar. Sí. Yo realmente quizás esta iniciativa tuya, en el caso mío, pues, o conmigo, pueda tener ese objetivo de que el mundo conozca de nuestra experiencia, otros la practiquen y los médicos dejemos el celo y aunque no creamos, hagámoslo. A ver qué pasa. Porque yo le digo a la gente, Dios obra y aunque tú no entiendas y aunque incluso no creas, Dios te va a demostrar que Él está allí y que esto tiene resultado. Por lo tanto, yo aún en las personas un poco reacias, los induzco a que se dejen ayudar. Y el sector médico probablemente pasará mucho tiempo, salvo que Dios nos meta la mano y dé un vuelco esto, ¿no? Pero la medicina está muy mercantilizada. Sí. Muchos médicos están empezando, piensan cada día cuánto yo debo, cuál deben ser mis ingresos diarios en función de estos compromisos que yo tengo. En tal lugar, este vehículo, aquella lancha, aquella casa en un sitio de verano, y tienen en la mente otra cosa, pero la sanación del enfermo como objetivo principal por el cual te hiciste médico no es realmente lo principal. Yo creo que nosotros tenemos que ser médicos antes que otra cosa, o sea, procurar sanar, que lo demás vendrá porque Dios nos los dará. Así es. Yacén, ha sido una hora extraordinaria conversar contigo para hacer muchos, pero muchísimos más programas. Te agradezco tu tiempo, tu energía, tu presencia aquí en la tierra, ¿sí? Porque estar vivos es de dar gracias al Padre por seguir adelante haciendo este servicio amoroso. Así que me gustaría que le dijeras a la gente, antes de despedirnos, tus redes sociales, ¿cuáles son? TikTok.
Tengo TikTok, Instagram, Facebook, pero en este momento no te sabría decir exactamente cuál es la dirección exacta. Entonces, te las paso luego para que tú se la hagas llegar a, Claro, a los seguidores. lo agregamos en este video. Fue extraordinario lo que conversamos. Que Dios siempre te dé esas píldoras, ¿sí? Que se llaman el Cristo, para que sigas sanando a más personas. Y como inicié el programa, la fe realmente es el vehículo para sanar nuestras vidas. Dios me lo bendiga, Amén. doctor. Muchísimas gracias por Amén. haber estado con nosotros. Agradecido a ti y a todos los tuyos. Amén. Cuídense Dios te mucho. bendiga. Amén. Gracias. Gracias, Gracias. sí lo haré.